Muy buenos días a todos, bienvenidos para los que se acaban de incorporar. Muchísimas gracias por su asistencia y su puntualidad, ¿verdad? Vamos a comenzar. Buenos días, Fernando. Bien, como información importante, no sé si ya estuvieron visualizando el campus virtual, ya está el aviso del próximo martes 15 de marzo, ¿verdad? Que es el primer examen parcial presencial, ¿verdad? Siempre en la Facultad de Química y Farmacia, son diferentes locales, ¿verdad? Según el primer apellido, según la letra con la que comience, ¿verdad? Aquí pueden ver los diferentes locales. Les aconsejo de que si van a ir a la facultad esta semana, algunos van a asistir el sábado o si van otro día, vayan visualizando estas aulas, ¿verdad? No sé si ya conocen todos estas aulas, la aula 205, la aula 206, el auditorium 1 y el auditorium 2. Esos dos auditorios están en el edificio de química y farmacia. El aula 205 y el aula 206 es en el edificio de ciencias de la salud, se llama, es el que está anexo. No sé si ya conocen los edificios. Ah, ok. Bien. Les voy a mostrar quizás por acá. Igual, ¿verdad? Mi recomendación. Tal vez salen imágenes. Este de acá, este edificio, no sé cómo mostrárselos. Mm, no se ve muy bien. Bueno, aquí en esta parte ojalá puedan identificar. Este que ven acá es el de odontología, este edificio, y a la par está el de ciencias de la salud. Vamos a ver si hay otra vista. Bueno, igual yo lo que les aconsejo es que si pueden, eh, ajá, uno morado, exacto, exacto. eh, Se den una paseada por la facultad para que vayan a buscar el aula. Yo eso es lo que les aconsejo o lleguen por lo menos, ahí les dice que 15 minutos antes, pero 10 minutos les dice, yo les aconsejo que si es posible una hora antes. Vamos a ver, no me aparece. Tal vez lo toma. Permítanme un segundo. Ahí está. Sí, lastimosamente no se ve desde una perspectiva que pueda mostrarles el de edificio de química y farmacia. Bueno, tal vez se ve por acá. No, lastimosamente no se ve ningún. Muy buenos días, Kenia. Ninguna fotografía alusiva a lo que les mencionaba, pero lo que sí es que pueden preguntar también, ¿verdad? Ahí por la facultad. El objetivo es que aprovechemos la visita que hagan, puede ser este sábado, lo que les toque práctica este sábado, para que vayan conociendo las aulas, los auditorios, si no hay problema. Está siempre dentro del edificio de química y farmacia. Este sí es anexo, al lado derecho lo van a encontrar. Como decía la compañera, el edificio es de color morado.
Ajá, correcto, Henry. Es el, como les decía, el que está a la par de odontología. Efectivamente, como describe Henry, está en medio de las dos facultades. Y lo otro que les quiero mencionar es que este número que dice 205, 206 son los niveles. Por ejemplo, las aulas del primer nivel se van a dar cuenta que son 100 y algo y así, ¿verdad? Las del segundo nivel son 200, las del tercer nivel son 300 y así, ¿verdad? Entonces, estas están ubicadas en el segundo nivel. Bien, también ya está el listado, ¿verdad? De la semana B, los que les corresponde el 12 de marzo, este próximo sábado. Y ya pueden ver el listado. También no se les olvide llevar su práctica de laboratorio impresa. Algunos ya asistieron, ¿verdad? Ya se les calificó. Al finalizar todas las semanas van a poder ver su nota de los documentos. Eh, El día miércoles se va a estar habilitando el examen prelaboratorio para los de la semana B. Y recuerden que de esta página, desde la 15 a la 17, es el desarrollo de la práctica. Eso tienen que leerlo antes de llegar a la práctica, no se les olvide. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios. Importante también, ¿verdad? Que el día del examen parcial no se les olvide llevar su documento de identidad, ¿verdad? Se les pide en el momento que se le entrega la papeleta, ya sea el DUI, el carnet de la UE o DUE, carnet de minoridad, cualquier documento. Si digamos en algún momento, ¿verdad? Lo que más necesitamos es un documento con fotografía. Si digamos no tienen ninguno de estos por alguna casualidad de la vida, el F1 creo que es ahí donde les aparece su foto, ¿verdad? Así que también pueden llevar ese documento. Bien, preguntas de todo lo que hemos mencionado. Si no, pasamos a la guía de ejercicios. Ahora vamos a ver vectores. Vamos a aprovechar estas 2 horas para estar trabajando vectores. ¿Han visto los videos? Nazaret dice que solo uno. Ok. Fernando, sí, bien. Excelente, Irma. Con esos 4 nos ayuda mucho. Vale. Entonces vamos a comenzar con la siguiente dinámica de mucha utilidad. Recuerden que esto se evalúa en el parcial. Eh, ok, Jesús. Bien. Comencemos con esta dinámica que tengo por acá. El objetivo de esta dinámica. Ah, hola, hola. Jocelyn, Regina, tiene el micrófono encendido. Aquí está ya. Gracias. Bien. Ok. Comencemos con la primera dinámica que consiste en clasificar a las cantidades o magnitudes como escalares y vectoriales. Voy a pedir de su ayuda. La primera cantidad o magnitud, velocidad, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Escalar o vectorial? Vectorial, excelente. ¿Distancia? Muy bien, Fernando. Así es, Jesús. Es escalar. Ya vamos a ver más adelante en la otra unidad por qué es una cantidad escalar. Posición vectorial. Muy bien, Jesús. Vamos a ver. Damaris. No sé si está por ahí. ¿Volumen qué será, Damaris? Ah, ok, Fernando. Damaris, ya le explicamos. Damaris está por ahí.
Hola, hola. Escalar, muy bien, excelente. Bien, Fernando, posición es una cantidad vectorial, pues para expresar completamente la posición yo tengo que indicar dirección y sentido. Por ejemplo, Eh, pasa mucho en Google Maps, no sé si les ha pasado que cuando les da la ubicación, les dice, digamos, con respecto al norte o a una posición, por ejemplo, otra posición de referencia. Por ejemplo, si usted pone posición de referencia a su casa y está en otro punto, le dice a qué distancia, digamos, está de ese punto de referencia, pero además le dice si es al norte, al sur, hacia la derecha. Por ejemplo, si yo le digo, estoy a una posición de 5 metros, necesita más información, al norte, digamos, o al este o noreste. Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle, Fernando, en la otra unidad, pero sí es importante que desde ya sepamos que posición es una cantidad vectorial. Muy bien, Daniel Esaú, no sé si está por ahí. Tiempo, ¿cuál sería? ¿Escalar o vectorial? ¿Está por ahí Daniel Esaú? Escalar, muy bien. Rocío, no sé si está por ahí. Ok, gracias Rocío Isabel. Área, ¿cuál sería? ¿Escalar o vectorial? Ajá. Área, ¿es una cantidad vectorial o escalar? Aquí le ayuda Fernando Rocío. Es una cantidad escalar. Por ejemplo, le dicen, un terreno tiene 100 metros cuadrados. Ah, usted ya se hizo la idea de las dimensiones, ¿verdad? No necesita saber si está al norte, si está al sur. Usted lo que necesita saber son las dimensiones, digamos, para ver la compra. Por ejemplo, le vendo un apartamento de 2 metros cuadrados por $50,000. ¿Me lo comprarían? ¿Quién se anima con esa ganga? ¿Verdad que no? Porque al solo decir, digamos que dije 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, ya se hace uno la idea. Que es súper chiquitito, ¿verdad? No, gracias. Y puede ser de que esté ubicado en Santa Ana, en Sonsonate, aquí en San Salvador, ¿verdad? Nos quedó clarísima la idea de que el área de las dimensiones sin necesidad de estar dando dirección o sentido. Bien, ahora densidad. Le preguntamos a Kevin Alexis. ¿Está por ahí Kevin Alexis? ¿Densidad cuál será? ¿Vectorial o escalar? Escalar. Muy bien. Ahora le preguntamos a Kelly Abigail. No sé si está por ahí. Sí, aquí estoy. Ok, gracias. Un gusto. Fuerza. ¿Qué tipo de cantidad es? Escalar. ¿Segura?
Aquí le ayuda la compañera Griselda. Henry con duda dice vectorial. Efectivamente es vectorial. ¿Por qué? Porque si yo digo una fuerza, digamos de 10 newton, vamos a ver, o digamos 100 libras fuerza, yo tengo que decir hacia dónde, ¿verdad? Por ejemplo, si a uno le dicen levanta esta caja, digamos, con unas 10 libras fuerzas, uno tiene que saber la dirección hacia arriba, o lo que les mencionaba en los videos. Si le dicen, mire, o mira, empuja esa refrigeradora, estoy aplicando una fuerza, pero tengo que saber si la voy a empujar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. No sé si estamos bien. Kelly, ¿verdad? Ok, Kelly, ayúdenos a elegir a alguien de sus compañeros para el siguiente. Dígame un nombre, el que usted guste, de los que están acá. Fátima. Fátima, ¿está por ahí? Ok, Fátima Guadalupe. Masa, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar, muy bien. Fátima, elija alguna o alguno de sus compañeros. Jefferson, ¿está por ahí Jefferson? Hola, hola, Jefferson. Fátima, si gusta, ayúdenos con otro nombre. Ernesto, ¿está por ahí? Ernesto. Ok, Ernesto Antonio. Temperatura, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar, muy bien. Y yo les voy a ayudar con eso porque vamos a ver más adelante por qué aceleración es una cantidad vectorial y peso es una cantidad vectorial. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la clasificación. Pasamos a otro tema y es el plano cartesiano. Este plano yo se los presento en los videos y aquí les presento también un pequeño resumen de lo más importante que tenemos que saber de los videos. Bien, entre ellos que este es el eje X positivo, este es el eje Y positivo, este es el eje X negativo y este es el eje Y negativo. Otro tema importante, vamos a ponerlo por acá, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Mire, ¿por qué es importante eso? Porque a veces le puede decir en el parcial el vector A está ubicado en el segundo cuadrante con un ángulo tal. Entonces es bien importante saber cuáles son los cuadrantes. Ángulos básicos que tenemos que saber, el eje X positivo le corresponde 0 grados, al eje Y positivo le corresponde 90 grados, al eje X negativo le corresponde 180 grados, esos son la mayoría de veces que los conocemos. Este también es importante. Al eje Y negativo le corresponde 270 grados. Y si regresamos, venimos de una vuelta completa, el eje X positivo también puede ser 360 grados. Bien, también es importante mencionar que en algunos problemas les van a decir, el ángulo se mide a partir del eje X en el sentido antihorario.
o el ángulo se mide del vector desde el eje X en el sentido horario. Esos dos términos hay que manejarlos muy bien, por eso les traigo la siguiente imagen. Si a usted le cuesta identificar cuál es el sentido antihorario o horario, recuerde el reloj. Y en el sentido en el que se mueven las agujas del reloj es, por decirlo así, en este sentido hacia abajo, ¿verdad? De izquierda a derecha. Así es el sentido del movimiento de las agujas del reloj. Entonces, cuando el vector se mueve en este sentido, como lo muestro en esta flecha, hablamos de sentido horario. Siempre imagínese un reloj de pared y hacia dónde se mueven las agujas. Si se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, es el sentido antihorario. Esos dos términos es importante tenerlos presentes. Bien, por ejemplo, el siguiente vector A, si nosotros lo estuviéramos describiendo, sería el vector A con un ángulo de 25 grados medido desde el eje X negativo en el sentido horario o antihorario. Horario. Ok, horario, recordemos. Hacia acá es el horario, hacia acá es el antihorario. Entonces nos acercamos y podemos ver que está medido de izquierda a derecha. Entonces es en el sentido horario. ¿Estamos bien, Fátima? Ok, el siguiente vector son 30 grados a partir del eje X negativo medido en el sentido antihorario. Si gustan, de hecho, voy a cambiar acá para que vean algo que les quiero mostrar. Si se fijan, puede ser el mismo ángulo, pero y parte desde el mismo eje. Está desde el eje X negativo, pero no es lo mismo cuando es medido en el sentido horario que cuando es medido en el sentido antihorario. Entonces, por eso es bien importante. Otro aspecto es que nosotros los ángulos, a menos que nos digan lo contrario, los vamos a estar reportando desde el eje X positivo. Por ejemplo, en este vector me están dando el ángulo de 25 medido desde el eje X negativo. Para mí este va a ser, pongámosle otro color, este va a ser alfa, ¿verdad? Pero yo siempre los ángulos, repito, los tengo que medir desde el eje X positivo hasta el vector. Entonces, en este caso, yo sé que de acá hasta acá hay 180, entonces teta va a ser igual a 180 menos 25. Teta, hacemos en la calculadora 180 menos 25, eso nos da 155. Y este es el ángulo. ¿Estamos bien con eso? Ok, les pregunto, ¿el vector A en qué cuadrante está? En el segundo, muy bien, Henry. Tenemos otro caso. Como les decía, este ángulo está reportado desde el eje X negativo y nosotros tenemos que reportar los ángulos de los vectores con respecto al eje X positivo. Segundo, muy bien, Carla, también Valerie. Bien, en este caso, ¿cómo calculo teta? Si esta es alfa. ¿Alguien recuerda de los videos? Me han dado el ángulo a partir del eje X negativo y dice que es de 25. Con duda dice Valerie 270 menos 25. ¿Qué opinan los demás? 205 dice Henry. ¿Cómo obtuvo ese 205, Henry?
Con alfa, muy bien. Irma, muy bien, sumando todos los que me han contestado, excelente, ¿verdad? Vaya. Ojo que el vector B está ahora en el tercer cuadrante. Entonces, si el vector queda en el tercer cuadrante, ojo con lo que les digo, y me dan alfa que es medido desde el eje X negativo en el sentido antihorario, entonces yo lo que voy a hacer es como dicen los compañeros, 180 más alfa. Eso es igual a 180 más 25. Eso es igual a 205. Otra forma de verlo es que toda esta parte de acá del pastel, digámosle así, vale 180 y le sumo este pedacito. Entonces sería 25 más 180, 205. Entonces es importante que recuerden que dependiendo en dónde queda, en qué cuadrante queda, mejor dicho, el vector, así vamos a calcular teta. Bien. Quiero ver, por aquí tenía otros ejercicios que me gustaría que revisáramos. Comencemos con este. Dice, la magnitud del vector resultante de la figura 19.30 es, les voy a ayudar yo con este. Tengo estos dos vectores y me están pidiendo el resultante de sumar esos dos vectores. Así les puede venir en el examen, ¿verdad? Aquí les está dando como una trampa porque ha puesto a los dos vectores a partir del mismo origen, por decirlo así. Pero recordemos que cuando nosotros estamos sumando vectores, lo voy a poner con azul, ponemos el primer vector, a este vector yo le voy a llamar A, que tiene una magnitud, dice, de 3 newton. Y recuerden que en la punta del primer vector, esta es punta, les voy a mostrar, recuerden, esta es la punta y esta es la cola del vector. Coloco el siguiente vector. No sé si me quede tan perfecto. Podría ser que sea la magnitud del vector B, que es de 4 newton. Y luego, la resultante en este caso sería este vector, que va acá. Este es el vector suma, por decirlo así. Entonces, tenemos que recordar, en este caso, las reglas de los vectores. Voy a sumar el vector A más el vector B. El vector A es 3 newton en I y el vector B es 4 newton en J. Este es ya otro tema, ya lo estamos viendo a nivel vectorial. Tengo que sumar dos cantidades, no es como que yo diga 3 más 4, 7. No, incorrecto. Tengo que determinar en qué componentes van. Por ejemplo, como les digo, este resultado o lo pueden ver desde otra forma para que se les haga más fácil también. Este es el vector S de la suma y tiene como componente en X al vector A y como componente en Y al vector B. Entonces, si sumamos los dos, S es igual a 3 newton en I más 4 newton en J, pero me pide la magnitud del vector S. Entonces es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz de 9 más 16. Eso, si sumamos 9 más 16 da 25. Y si sacamos raíz, eso es 5 newton. Entonces la respuesta para este literal sería el B. 5 newton. Entonces es bien importante que recordemos eso en la suma, ¿verdad? Que se coloca un vector a continuación del otro y la resultante va de la cola del primero a la punta de flecha del último, y para sumar los vectores tienen que estar en sus componentes rectangulares. ¿Cómo encontré la componente rectangular del vector A? Solo es en X, así que es solo Y. El vector B solo va en Y,
Entonces por eso es J. Pero ¿qué pasa cuando los vectores tienen un ángulo? Como el que muestra a continuación. Es lo que vamos a ver ahorita. Bien. Aquí les traigo este ejercicio que dice que sumemos los vectores. Tenemos a la fuerza A, fuerza B, fuerza C y fuerza D. Yo lo que quiero calcular es la fuerza neta, digamos. Imagínense que eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, en leyes de Newton, que yo tengo aquí un objeto y todos estos son uno de ustedes que está con una cuerda jalando, ¿verdad? Como mirábamos, la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la fuerza neta? No solo puedo venir y decir 10 más 20 más 8 más 5, no, porque son cantidades vectoriales y corresponde o trabajan con el álgebra vectorial. Ahorita vamos a ver cómo es la suma en el álgebra vectorial. Por ejemplo, yo quiero la fuerza neta, va a ser la suma de la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C más la fuerza D. Yo les estoy mostrando el orden. Cuando yo estoy sumando vectores, esta es una forma. Me están dando la magnitud y el ángulo de cada vector. Con esa magnitud y con ese ángulo voy a sacar las componentes. Voy a comenzar con el vector de fuerza A. Este vector, no sé si lo van a alcanzar a ver, lo voy a poner en este color, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Teta vale 30 grados. Este ángulo sí está bien porque está medido desde el eje X positivo. Según los videos, ¿alguien recuerda cómo calcular la componente en X de un vector? Usamos una función trigonométrica. ¿Alguien recuerda? Muy bien. Es la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso la fuerza es de 10 newton, sería coseno de 30 grados. Bien, lo voy a colocar esto en la calculadora. Vamos a irnos a la calcu. Bien, no sé si alcancen a ver. Antes de comenzar cualquier cálculo, tienen que asegurarse que su calculadora esté en grados. Bien, se van a Shift y Mod. No, espérenme. Ahí está. Shift y Mod. Y les aparecen las siguientes opciones. Ahí está. Y si se fijan, aparece deg, grad, rad y fix. Este fix no se vayan a confundir porque significa que quieren que una cantidad la dé aproximada. Deg parece que fuera de grado, ¿verdad? Perdón, grad parece que fuera de grados, pero no, eso es de gradianes. Esa unidad no la vamos a trabajar. Este número 3 es el correcto. Degree. Degree es grados en inglés. Entonces tenemos que asegurarnos, por ejemplo, para esta calculadora, de marcar la opción 3. Y aquí aparece una D. Bien, entonces hacemos el cálculo una vez verificado eso, 10 por el coseno de 30. ¿Cuánto les da a ustedes en su calculadora? Vamos a corroborar que todos tengan su calculadora en grados o degree en inglés. ¿Cuánto les da 10 coseno de 30? Todos prueben. No se queden sin probar en su calculadora porque aquí vamos a descubrir cualquier anomalía. Aquí, recuerden que en el examen ya no les voy a poder ayudar, así que ahorita probemos. ¿Ok? Nazaret dice 8,66, perfecto. También Irma, Griselda, vamos a ver. A mí me da 5 raíz de 3 con esta tecla de acá que ven S, una flechita D, significa que
convierte de cantidad radical o de fracción a decimal. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? 8.660. En esta parte yo le aconsejo que trabaje con la mayor cantidad de decimales. Yo voy a trabajar con 3 decimales, así que voy a dejar 8 como me decían, 660. Aquí solo le faltó las unidades, que serían newton. Ahora calculamos la componente en Y, que es F o la magnitud de la fuerza A por el seno de teta. Esto sería 10 newton por el seno de 30 grados. ¿Cuánto les da eso? Ok, 5. ¿A todos les dio eso? ¿A alguien le dio diferente? Corroborémoslo. 10 por el seno de 30. 5, excelente. Vale, esas son las componentes rectangulares de los vectores. Voy a expresar, perdón, ahorita el vector con sus componentes. Si se fijan, en esta parte de acá yo no le he colocado la flechita porque eso que saqué no son vectores. Esas son las magnitudes de las componentes. Ahora sí lo voy a expresar como vector. Sería 8.660 newton. Esto, si se fijan, les decía que estaba en X, así que está relacionado con el vector unitario que vamos a llamar Y, más 5 newton en J. Este I y J nos va a servir bastante porque nos está direccionando. Sin yo conocer el vector, yo puedo saber al ver el I que este valor está relacionado con el eje X, este valor J está relacionado con el Y y vamos a ver en otros que K está relacionado con el eje Z. Vale, ahora vamos con el vector B. Aquí no les aparece, pero lo vamos a colocar nosotros para mayor facilidad. Este es el eje Y, este es el eje X. El vector B podemos ver que queda en el segundo cuadrante. Y aquí el problema ya nos da el ángulo medido desde el eje X positivo, 150. Así que les voy a pedir de su ayuda. Vamos a proceder igual. Tenemos la componente del vector B en X, va a ser la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. El vector B dice que vale 20 newtons. Sería 20 newtons por el coseno de 150. La componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector, solo que ahora por el seno de teta. Eso sería 20 newton por el seno de 150. Les voy a pedir de su ayuda el primer cálculo, ¿cuánto les da? 20 por el coseno de 150. Ok. Ojo que lleva signo negativo. Muchas gracias Irma y Valerie. Le colocaron efectivamente las unidades. El segundo, ¿cuánto le da? 20 seno de 150. $10 newton, excelente. Vale. Quiero que observen algo. Este es un tip. Si yo tengo dudas si los cálculos los estoy haciendo bien, veo el vector. Vaya, si recuerdan, les decía que este era el Y positivo, este era el X positivo, este era el X negativo, este es el Y negativo. Bien, si se fijan, el vector, lo voy a poner en otro color, el vector V o de fuerza V, aquí cambia. Aquí tiene una componente
en X negativa, porque va sobre el eje X negativo, y una componente en Y positiva. Entonces efectivamente vamos bien porque nos dio en X negativo y en Y positivo. No sé si vamos bien hasta el momento con todo lo que he explicado. ¿Hay dudas? Como les decía en la primera sesión, por una pequeña duda que aparezca, no tenga pena en decirla, porque esa duda puede ser crucial y usted es el primer valiente que se atreva a decirla. Así que no tengan pena. Si se van todos perdidos, me dicen, mire, no sé qué está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué? No hay problema, ¿verdad? ¿Estamos bien con el problema que estamos trabajando ahorita? Ah, ok, muy buena pregunta, Valeria. Vaya, solo voy a terminar esta parte. Vaya, ahorita lo vemos, Nazaret. Solo termino esto. Bien, muy buena pregunta, Valerie. Vaya, voy a comenzar con este vector, quizás con el A, con la fuerza A. Ok, ahorita le explico. Voy a tomar como una foto, Valerie, y me lo voy a traer. Perdón que me voy a tardar unos segunditos, pero quiero hacer el dibujo lo mejor posible para explicarlo. Vale, este es el vector FA o la fuerza A. Lo he, valga la redundancia, descompuesto en sus componentes. Todo vector, Valerie, se puede descomponer en una componente paralela al eje X y una componente paralela al eje Y, siempre que tenga un ángulo. Vale. Valerie, he cortado este FA, este vector FA, completito y me lo he traído para acá, con fin de explicar. Vale. La componente que vaya en el mismo sentido, por decirlo así, del eje X, la vamos a llamar FA, o sea, el nombre del vector en X. Y la componente que vaya paralela, que significa paralela, que va en la misma dirección, en la misma línea de el vector, va a ser la componente en Y. Aquí se nos ha formado, Valerie, un triángulo rectángulo. Bien, con este triángulo rectángulo yo me voy a recordar, ¿verdad?, de las clases de bachillerato que están las funciones trigonométricas. Tengo la función, ¿han escuchado ustedes la palabra SOHCAHTOA? ¿Alguien la ha escuchado? Sí, Fernando, sí, ¿alguien más? ¿O alguien que no? Ok, ok, Fátima, ya les explico. Esta palabra mágica les va a servir mucho, pero mucho en matemática. SOHCAHTOA, ¿qué significa? Me está dando las iniciales de los catetos, por decirlo así, en una función trigonométrica. Por ejemplo, este es el ángulo. Esta componente de acá es la componente adyacente al ángulo. ¿Por qué adyacente? Porque está pegada, abrazada con el ángulo, junto. Esta componente que está alejada del ángulo FAY es la componente opuesta o cateto opuesto. Y este largo de acá es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien, entonces SOHCAHTOA significa que la función seno, lo voy a colocar acá, la función
azulito, seno de teta, en este caso, bueno, así lo voy a poner, seno de teta, dice OH, o sea que es opuesto entre hipotenusa. La función coseno, según lo que dice acá, AH va a ser adyacente entre hipotenusa. Bien, entonces, lo que sucede para la compañera que me preguntaba, Valerie, es que yo puede ser que tenga la magnitud del vector y el ángulo. Y para sumar vectores, una forma es que esté expresado en sus componentes rectangulares. Entonces, en función de la magnitud del vector y del ángulo, yo puedo conocer estas componentes, digamos FAY y FAX, auxiliándome del ángulo y de las funciones trigonométricas. Bien, voy a llevar esta función trigonométrica a mi contexto. En el seno de teta, el lado opuesto, si se fijan, la componente más alejada es la componente FAY. Y la hipotenusa es FA. En el siguiente caso, el adyacente, que está pegado al ángulo, junto al ángulo, es FAY, AX, perdón, FAX, y la hipotenusa vuelve a ser FA. Bien, entonces me voy a llevar esto para acá. Tengo seno de teta es igual a FAY sobre FA. A mí me interesa encontrar FA. Entonces, FAY, perdón. Para encontrar FAY, este término que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que FA por el seno de teta es igual a la fuerza A en su componente Y. Así que esta ecuación, Valerie, que nosotros acabamos de encontrar, nos ayuda a encontrar la componente en Y de la fuerza o del vector en función del ángulo. Este análisis que yo hice, no hay necesidad que ustedes lo hagan cada vez, sino que ustedes sepan que la componente en Y, si el ángulo que me dan es con respecto al eje X y está medido en el sentido antihorario, va a ser solo FA seno de teta es la componente en Y. Y lo mismo sucede en este caso, mira Valerie, ya le muestro. Tengo seno de teta igual a FAX entre la fuerza o la magnitud del vector. Entonces esto sería FA, aquí es coseno, perdón. Uy, espérame, quiero ver. No se ve ahí, hoy sí. Este es coseno de teta. Coseno de teta, FAX entre FA. Despejando FA por el coseno de teta me da igual a la componente en X de ese vector. Vale. Entonces, Valerie, esto ya no hay necesidad que lo hagamos siempre y solo vamos a esta parte que yo sé que la componente en X, por ejemplo, para el segundo vector, va a ser el vector por el coseno del ángulo. Para la componente en Y va a ser el vector por el seno del ángulo. No sé si estamos bien. Ok, excelente. Muy buena pregunta, Valerie. Vaya, luego vamos con, así identificamos. Ok, ahora vamos con la otra pregunta. Quiero ver quién más me decía. Ajá, Nazaret. Me decía esto del I y J.
Ok, en los videos yo les menciono de los vectores unitarios. En muchas ocasiones, así como mostrábamos acá, nos dan la magnitud y el ángulo y nosotros encontramos las componentes. Pero si yo lo dejo hasta acá, por ejemplo, me voy a mover a esta parte. Digamos que me dicen el mismo vector que teníamos. Menos 17,32 y 10 newton. Digamos que me dicen que este es el vector B. Aquí no queda claro. Entonces nosotros vamos a trabajar con unos vectores de mucho interés, que es el vector I y el vector J. El vector I y el vector J son vectores unitarios que me sirven para direccionar. De una vez se lo voy a mostrar. Entonces, sin yo conocer el vector, imagínense Nazaret, que yo no he visto al dibujo del vector y solo me lo muestran así. Digamos, este vector. Yo sé que en este caso, este vector, si yo lo dibujo aún sin conocerlo en el plano cartesiano, lo voy a hacer acá, sé que es en el eje X negativo, recuerden que es el eje X y este es el eje Y. Entonces sé que va a ser menos 17 en el eje X y va a ser 10, digámoslo así, en el eje Y. Entonces, lo voy a poner en otro color. Si tiro por acá este paralelo, eso lo vamos a ver más adelante. Este sería mi vector. Bien, entonces yo sin conocer el vector, solo con sus componentes rectangulares, ya lo pude dibujar, si se fija. Entonces, este IJ me sirve para identificar cuándo va a ser en X y cuándo va a ser en Y. Les voy a mostrar otro aspecto. Que se los muestro en los videos también. Este es Y, este es X. Ah, no, pero me faltó algo. Permítanme. Hoy sí. Este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Bien. Como les mencionaba, el eje X está relacionado con el vector Y. Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, menos I. Si se fija, Nazaret, al ver el menos I, yo supe que ese 17,32 era hacia la izquierda, pero por eso, porque el vector menos I significa que está relacionado con el eje X, pero hacia la izquierda. Luego está hacia arriba, no me queda tan perfecto, disculpen eso, el J y hacia abajo en el eje Y, el J negativo. Hacia acá va el K, ya lo vamos a ver más adelante, negativo, y acá va el K positivo. No sé si con esta explicación, Nazaret, he logrado resolver la duda un poquito. Ok. Esta forma que presento es la forma vectorial de expresar un vector. Si le dice expresa el vector de forma vectorial, valga la redundancia, es esta forma. Si le dice expresa el vector con su magnitud y con su ángulo, es como nos lo da en este problema. Vaya. Regresando al contexto, Nazaret, confirmando, lo único que hice fue traerme las magnitudes de cada componente e indicar si era con X, aquí lo voy a poner, quizás lo voy a marcar para que lo vea, solo para reforzar que X está relacionado con el eje Y, y Y está relacionado con J. Igual acá, ¿verdad? En X
y en Y, J. Bien, ahora veamos el siguiente vector. Este vector es muy peculiar. Me dan la magnitud que es de 8 newton, pero ojo con lo que les voy a decir. Me dan que es de 60 grados, pero con respecto al eje X negativo. O sea que este es alfa. Les pregunto entonces cuánto vale teta. Excelente, Henry. 240. Recuerden que el ángulo siempre lo medimos desde el eje X positivo. Lo voy a poner de otro color. En este caso morado. Para este vector, no sé si lo alcancen a ver, esta va a ser la componente FD en X. No sé si quede tan perfecto. Esta va a ser la componente del vector de en Y. Y el ángulo va desde acá hasta acá. O sea que le sumaría 180 más 60, eso es 240. Así que calculamos las componentes. F de en X va a ser igual a 8 newton por el coseno de 240. ¿Cuánto les da eso? Ok, dice por acá menos 4 newton. Ahora si hacen 8 newton por el seno de 240, ¿cuánto les da? Ok, con 3 decimales, 6.928 newton. Perfecto. Vaya, si se fijan, es lógico los resultados. Nos dio la componente en X negativo y la componente en Y negativo. Es de esperar, ¿verdad? En el tercer cuadrante, las dos componentes son negativas. Entonces, si yo expreso este vector en sus componentes rectangulares, sería menos 4 newton en Y menos 6.928 newton en J. Bye. Quizá voy a comenzar a borrar para mostrarles el otro vector. Eso sí, que este es el eje X negativo. Ahora vamos con el vector C de fuerza C, que es de 5 newton. ¿Cuánto es el ángulo? Recuerden que se mide desde el eje X positivo. Este sería el ángulo. Muy bien. 270. Me están dando, si se fijan, aquí les está dando como una trampa, les da este 90, es correcto, pero es medido desde el eje X, pero en el sentido horario. Y nosotros lo medimos en el sentido antihorario. Eso también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si nosotros, según la convención que nosotros estamos trabajando, casi no trabajamos con ángulos negativos, pero si lo medimos tal y como lo presentamos, tendríamos que trabajar con menos 90, porque va en el sentido horario. Pero recuerden, lo más sencillo es mejor medir desde el eje X en el sentido antihorario. Muy bien, el ángulo es 270, con ese vamos a trabajar. La magnitud decía que era de 5 newton. Bien, les pido a ustedes que ya me den el vector FC.
Igualito a los cálculos que hemos hecho, solo que ya me dan el vector FC. Uy, ¿cuánto le da? Me lo tienen que dar igual a este que hicimos. Igual a este, ya tenemos el B. Ya tenemos el A. Solo me falta el C. Por ahí tenemos una respuesta de Diego. ¿Qué opinan los demás? La magnitud del vector es 5 newton. ¿Ok? Lo mismo, ok, perfecto. Perfecto, entonces lo colocamos. La forma como me lo han dado es la correcta. Recuérdense que si les da 0 en una componente, siempre pónganla, pónganla, pero con el 0, ¿verdad? 0 newton en I y el menos que me decían, 5 newton en J. Así está bien, para que no se confundan más adelante. Bye. Esa es la componente en X y en Y del vector C. Perfecto. ¿Qué nos pedía el problema? Regresando. Dice que sume los vectores, que haga A más B más C más D. Ya tengo sus componentes, que es el método que hemos visto nosotros en los videos. Voy a proceder a sumar. Bueno, sumando vectores. Tenemos el vector A, lo voy a colocar de un solo, 8.660 newton en I más 5 newton en J. El vector B es menos 17.320 newton en I más 10 newton en J. El vector C fue el que me dieron ustedes ahorita, que era 0 newton en I menos 5 newton en J. Y el vector D, o la fuerza en D, es igual a menos 4 newton en I menos 6.928 newton en J. Y vamos a proceder a sumar todos los vectores. Vaya, aquí nos estamos presentando con otro caso, el caso de sumar vectores. Repitiendo, lo pasamos a sus componentes rectangulares y una vez colocados los componentes rectangulares, y ojo como lo he puesto, y en orden, asegurándonos que los I estén con los I y los J con los J, procedemos a sumar. ¿Me dicen cuánto les da la suma de todos los I, por favor? 8.660 menos 17.320 más 0 menos 4 newton. ¿Cuánto da eso?
Excelente, Valerie, muy bien. Fátima, Fernando, muy bien. Solo le faltó las unidades, ¿verdad? Pero estamos bien. Menos 12,66 Newton en I. ¿Y en J cuánto le da? Irma nos da un resultado por ahí. ¿Les da lo mismo a los demás? Ok, perfecto. Y así hemos obtenido el vector suma de todos estos vectores. No sé si hay preguntas hasta el momento. Sí, sí, aquí es bastante largo. No creo que le vengan tantos vectores como en este problema, ¿verdad? Más que todo me gustó este ejercicio porque trae todas las dificultades, trae en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en la frontera, ¿verdad? Entre el tercer y cuarto cuadrante. Pero puede practicar uno mucho con eso. No crean que van a venir así de largos, pero sí van a andar con la misma uh, dificultad, por decirlo así, en los conceptos. Bien, no sé si hay algún problema de la guía que le gustaría que revisáramos, que trabajáramos. Aquí está la guía de problemas. Comentarles que tienen la guía de problemas en un documento y la solución de toda la guía en otro documento. El objetivo es que intente todo lo posible de trabajar los problemas y cuando ya no pueda más, se va a la de la solución. Ok, Irma me dice el 7 de qué parte, A, B o C. De la parte A, perfecto, veámoslo. Creo que ya se copió. Ese lo vamos a ver más adelante. Bien, dice, considera tres vectores. No sé si se ve en esa proporción. Ok, dice, considera tres vectores A, B y C de magnitudes 3 unidades cada uno. Ok, 3 magnitudes cada uno. Sus direcciones son perpendiculares, ojo, y se orientan desde el origen hacia la parte positiva de los ejes X, Y y Z respectivamente. La magnitud de la suma A más B más C. Perfecto. Esto nos va a ayudar mucho el diagrama que vimos anteriormente. Este es el plano. Eso es lo importante de saber. Nuevamente lo voy a colocar para que no se nos olvide. Este es el eje X positivo. Este es el eje Y positivo. Eje X negativo. Eje Y positivo. Negativo, perdón. Negativo aquí. Ahí está. Eje Y negativo. Este es el eje Z negativo. Y este es el eje Z positivo. No, espérenme, aquí es al revés. Depende cómo uno lo tome. Este no lo vamos a analizar tanto nosotros. Este va a ser positivo y este va a ser negativo. Así. Bien. En el eje Z no nos va a afectar tanto. La clave es en el eje Y y en el eje X. Vaya. Veamos algo muy importante. Dice que los vectores son perpendiculares entre ellos, es decir, que forman 90 grados. Ok, con eso en mente,
Dice que cada uno se orienta en las partes positivas de los ejes. Entonces, por ejemplo, este sería el vector A, podríamos decir. Este podría ser el vector B. Y este sería el vector C. Ahí está. Creo que no se alcanza a ver que son perpendiculares entre ellos. Déjenme ver. Plano cartesiano tridimensional. Tal vez lo vemos. Quiero ver qué imagen lo muestra mejor. No sé si alcanzan a ver. No sé si habían visto antes el plano cartesiano tridimensional. Bien, entonces si se fijan, como les decía, aquí va el eje X, aquí va el eje Y y aquí va el eje Z. Aquí en esta imagen, que sí está bien hecha, aquí podemos ver que si este fuera el vector que les había dicho A, B y C, estos de acá, entre ellos son como la esquina de una pared, una esquina de una pared, sí, y entre ellos se forma un ángulo de 90 grados, 90 grados y 90 grados. No sé si se logra visualizar eso que les digo. Ah, ok, vaya. Aquí también se ve. Bien, ya con un mejor panorama, aquí no se ve casi por los ángulos, pero entre ellos se ha formado un ángulo de 90 entre cada uno. Bueno, entonces aquí nos están pidiendo que hagamos el cálculo de la suma, como lo hicimos en los anteriores ejercicios. A más B más C. Dice que cada vector tiene una magnitud de 3. Vaya, el vector A, recuerden que se pone su magnitud en conjunto con el vector unitario. Está sobre el eje X positivo, entonces sería 3i. El vector B va sobre el eje Z positivo, entonces sería 3k. Y el vector C va sobre el eje Y positivo, entonces sería 3j. Si los colocamos en orden, sería de la siguiente manera. El vector A tiene 3 en Y, 0 en J y 0 en K. El vector B tiene 0 en Y, 0 en J y 3 en K. Y el vector C tiene 0 en Y, 3 en J y 0 en K. Sumamos todos los vectores, sería 3 en Y más 3 en J más 3 en K. No sé si vamos bien hasta el momento de lo que he hecho. Sí, ok. Vaya. Esas son las componentes rectangulares del vector S. Ahora respondo a la pregunta que me hacía la compañera Nazaret. Mire, ¿y para qué me sirve este I, J y K? Ah, miren, Nazaret, en este caso me está pidiendo la magnitud. Ojo con lo que dice acá. La magnitud de la suma. Ahorita yo lo que tengo son las componentes.
y aquí me aparece magnitud. ¿Cómo calculo la magnitud de un vector? Son las componentes elevado al cuadrado. Entonces sería la magnitud del vector S o la suma va a ser la sumatoria de cada componente al cuadrado. Sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Sería 3 al cuadrado, 9, más 9, más 9. Entonces me da la raíz, sumamos 9, más 9, más 9. Eso nos da 27. Quiero ver cómo les aparece acá. Vale, aquí tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si ustedes, la más fácil, ¿verdad? Si usted tiene duda, ¿verdad? Coloca usted en la calculadora raíz de 27 y ya automáticamente le da esta forma. Raíz de 3 sobre 3. Pero ¿de dónde sale eso? Lo voy a explicar acá. 9 más 9 más 9 es como que fuera 3 por 9. ¿Estamos bien hasta ahí? Vaya. Esto es matemática, ¿verdad? Como yo diría, es carpintería. Pero yo sé que 9 es 3 al cuadrado. Así que esto es como que tuviera, si yo tengo lo siguiente, ustedes se van a dar cuenta que les puede dar estos casos. Si ustedes tienen A por B y todo eso a la raíz, es como que tengan A elevado a una raíz multiplicado por B elevado a esa raíz. Eso voy a aplicar yo ahorita. Es como que tuviera raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen este cálculo, esos 3, entonces les queda raíz de 3 por 3 y eso es 3 por raíz de 3. No sé si me di a entender en esa parte de dónde salía. Y entonces nos vamos a las respuestas y es la C. Uy. 3 raíz de 3. No sé si estamos bien, Irma Yarelis. Este ejercicio es bien bonito. Ok, ¿algún otro que le gustaría que revisemos? ¿De la guía? Bien, otra forma que sé que les va a ayudar bastante en matemática. Por ejemplo, los que tienen la calculadora Casio FX82 no aparece de esta forma. Les voy a dar el tip que yo hacía cuando, digamos, ya no tenía tiempo. Imagínense que ya queda un minuto y hacer todo este análisis. Vaya, yo sé que es raíz de 27, ¿verdad? Otra forma, esta es como la más sencilla, ¿verdad? Yo le sacaba raíz a 27. Raíz de 27. Y la calculadora Casio antigua no me va a dar 3 raíz de 3. La vida no es tan fácil para ella. Me va a dar este resultado. 5.196. Entonces eso yo lo tenía en la mente, 5.196, 5.196, y me iba a todas estas respuestas y hacía los cálculos. Digamos, 2 por raíz de 3, eso da, lo voy a poner por acá, 3.46. Vaya, decía yo, no puede ser esta. 27 no puede ser esta, 2 no puede ser esta. Y así en la calculadora, 3 raíz de 3. Y me daba 5. Digamos, 19. Sí, bueno, entonces venía yo y comparaba este resultado 5.196 con el que me había dado y así era como la seleccionaba. No sé si les sirva ese tip en casos de emergencia, ¿verdad?
Bien, ¿preguntas? Ok, ¿algún ejercicio que le gustaría que trabajáramos? Ya nos vamos a ir acostumbrando, Valerie, no se preocupen. Dice Fernando, el ejercicio de desafío que sale en la clase producto de un vector. Ah, ok, excelente, Fernando. Esperen un segundito, voy a traer para anotar. No sé si me lo podría mandar al correo para que lo revisemos y si está bien, no sé si me podría ayudar, no sé si le parece que lo expliquemos la próxima clase. Ahorita lo anoto, espéreme, que si no se me olvida. Vaya, mándemelo para que revisarlo con calma. Igual los demás, ¿verdad? Si pueden hacer ese desafío, ya está preparado para el parcial en la parte de vectores. Los demás, ¿hay algún ejercicio que les gustaría que revisáramos de la guía? Daniel, está por ahí, Rocío, alguno que hayan trabajado y tengan dudas. O selecciono uno yo de los que considere útiles. Ok, vaya, me gustaría que viéramos este. Uno difícil, dice. Bueno, comencemos con este y de ahí nos vamos a nivel gurú. Nivel gurú es el que nos dice Fernando. Ese me gusta, por eso es desafío. Les aconsejo también que intenten resolver estos de acá. Si los pueden hacer ustedes solitos, es más, no tienen ni respuestas, para eso están, ¿verdad? Para que trabájelo, inténtelo y me lo manda al correo, yo se lo reviso con mucho gusto. ¿Vale? Ya tomamos este ejercicio. A ver si se pega. Ahí está. Vaya. Dice con los vectores A, B y C resolver los siguientes literales. Vale. Aquí los vectores están expresados con sus componentes rectangulares y sus vectores unitarios. Aquí me piden que calculemos algo muy interesante que es el producto punto. Hay una ecuación general que dice que el producto punto, lo voy a colocar en este caso, es el literal A el que vamos a trabajar. Hay dos tipos de productos, está el producto punto y el producto cruz. Nosotros a nivel de física 1 nos quedamos hasta producto punto, producto escalar. El nombre se llama producto punto o escalar. ¿Por qué? Porque el valor que sale de esta operación es una cantidad escalar sin vectores unitarios. ¿Vale? En ese caso vamos a hacer el producto de B punto A. Y aquí les voy a mostrar en la presentación algo muy interesante que no me gustaría irme de la tutoría sin hacerle énfasis. Bien, aquí está lo que les decía, ¿verdad? Aquí depende, el eje Z depende de dónde se tome, ¿verdad? De la referencia. Generalmente cuando sale de la pantalla se toma positivo y cuando entra a la pantalla se toma negativo, pero también puede ser al revés, depende del interés. Vaya, aquí vamos con la parte de vectores y su producto punto. Vaya, esta es la ecuación más importante y se llama definición geométrica del producto punto o producto escalar. Es la magnitud del vector A
por la magnitud del vector b por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Y hay otra ecuación que tenemos al señor Smith, que nos las muestra con mucho énfasis, es que igualito a lo que estamos viendo ahorita, si se fijan, cuando los vectores están expresados en sus componentes rectangulares y sus vectores unitarios, el producto punto va a ser la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B y la componente en Z del vector A por la componente en Z del vector B. Nosotros tenemos que estar pendientes cuál de las dos ecuaciones vamos a utilizar, la que está en función de las magnitudes o la que está en función de las componentes. En este caso, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Bien, con eso en mente, yo sé, y me la voy a traer para acá para que no se me olvide, aquí el orden de los factores no altera el total. Si yo hago bx por ay, perdón, bx por ax más by por ay más bz por az. Bien, lo voy a poner los vectores. El vector b tenemos que es i más j más 4k. El vector a es 2i más 5j más 3k. Los i con los i, los j con los j y los k con los k. Sería 1 por 2 más 1 por 5 más 4 por 3. Ok, mire ingeniera, ¿y qué pasó con los i, los j y todo eso? Yo les menciono en los videos, para los que no lo han visto, que por definición i.i es igual a 1, j.j es igual a 1 y k.k es igual a 1. Entonces yo tengo i por i, eso es 1, al final me quedan solo digamos, los coeficientes que acompañan a los vectores unitarios son los que se están multiplicando. Bien. Ahora procedemos a la operación. Hacemos 1 por 2, 2, más 1 por 5, 5. Y hacemos el otro cálculo, 4 por 3, 12. Y sumamos. Sería 12 más 5, 17. Más 2, 19. Y esa sería la respuesta. Ok, Fátima, sí se están multiplicando, solo que, quizás se los voy a poner así, para que lo vean, solo que ese producto al final da 1, ya se los pongo, para que lo vean mejor. Yo tengo lo siguiente, vamos a hacer los números y las letras, 1 por 2 y aquí sería i por i, más digamos 1 por 5 y sería j por j, más 4 por 3 por k por k. Entonces, esto de acá es 1, esto es 1 y esto es 1. Entonces, al final es como que me quede 1 por 2 por 1, más 1 por 5 por 1, más 4 por 3 por 1. Y nos da el mismo resultado. Aquí sería 2, 5 y 12. Eso es 19. Entonces al final, para facilitar los cálculos, omitimos las i, porque ya sabemos que el producto entre ellas mismas nos da 1. No sé si estamos bien con eso, Fátima. Ok.
Vaya, ese es el literal A, B punto A. Veamos el literal B. Me pide que calcule A menos B multiplicado por C. Vaya, aquí tenemos una operación muy importante que es la resta de dos vectores. Vaya, en este tipo de problemas se ve la mezcla de dos operaciones, la que es resta y el producto punto. Entonces vamos a darle prioridad a lo que está entre paréntesis. Entonces voy a comenzar primero con eso de ahí. Entonces en la primera parte del B lo que voy a hacer es el vector A que decíamos que es de 2, 5 y 3. Le voy a restar el vector B, que es IJ más 4K. Ojo con el orden que yo trabajo. Yo les aconsejo que nos acostumbremos a trabajar de esta manera para que se nos facilite. El vector B decíamos que va a ser el negativo, o sea que a todo el vector lo vamos a multiplicar por menos. Entonces, como era I, va a ser menos I, como es J, va a ser menos J, y como es 4K, va a ser menos 4K. Sería menos I menos J menos 4K. Y aquí estamos haciendo la operación de A menos B. 2 menos 1 sería 1 en I. Aquí sería 4 en J y aquí sería menos 1 en K. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, gracias Valerie. Este es el vector resta de A menos B. Ojo cómo fui procediendo. Y a este lo voy a multiplicar por el vector C, que es 4 menos 3 más 6, en I, J y K respectivamente. Entonces, si yo hago la operación, A menos B por C sería todo lo que acabo de obtener, multiplicado por el vector C, que es 4I menos 3J más 6K. Bien, recuerden que hacemos los I con los I, los J con los J y los K con los K. Sería 1 por 4 más 4 por menos 3 más menos 1 por 6. Esto va a ser igual, 1 por 4, 4, más por menos, menos. Así que sería 4 por 3, 12, menos 6. Y hacemos esta operación. Menos 12 menos 6, sumamos los dos valores, ¿verdad? Eso nos da menos 18. Y a 18 le restamos 4, eso es 14, menos 14. ¿Estamos bien hasta el momento? Exacto, gracias Jesús. Permítanme un segundito.
Vaya, perfecto. Ahora, ¿me escuchan bien? No sé, perdón. ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Vaya, y ya vamos a ver el vector D. ¿Qué es lo que cambia del vector D? Quizás ese se lo voy a dejar de tarea a ustedes. Solo que ahora van a sumar los vectores A y B, solo que en este caso cada vector va a ir multiplicado por un escalar, que 2 es un escalar sin unidades. Entonces, por ejemplo, si hacemos 2A, sería 2 por 2, 4, 2 por 5, 10 y 2 por 3, 6. Sería 4i, 10j más 6k. Y al vector B por 3 y todo ese resultado que nos va a dar un vector lo hacemos con el producto punto del vector C, que va a estar multiplicado por 4. Bien, ese se lo voy a dejar a ustedes de tarea para que lo intenten resolver. La solución, como les menciono, está aquí en esta guía. Este era el problema, quiero ver. Uy, ¿qué se me hizo? El problema 13. Vaya, entonces se van a ir ustedes a la solución. Cuando ya lo tenga resuelto, por supuesto, no vean, no vean, no vean, todo eso no lo vean todavía. Aquí está el problema número 13. Aquí está lo que les decía. Aquí está. Hacen el vector A por 2 veces, el vector 3 multiplicado por 3, todo el vector. De ahí al vector C por 4 y hacen el producto de cada uno. Y ahí les va a dar el resultado. Bien, inténtelo resolver y luego vea el procedimiento. El procedimiento es importante porque nos permite comparar y ver quizás el orden cómo se trabaja. Eso es importante. Bien, ahora traigo el siguiente problema que me gustaría que lo intentaran resolver. Voy a dar unos 5 o 10 minutitos. Lastimosamente no se puede, pero por mí fuera, yo les daría un punto a la persona que resolviera este problema. Pero les tengo que ser sincera, no se puede dar. Así que imagínense que se está ganando un punto de ese parcial. Inténtelo resolver, por favor. Aprovechemos este espacio a resolver los problemas, a trabajar en conjunto. Así que les doy este problemita para que lo intenten resolver. Se mezcla todo lo que hemos visto. ¿Cómo no, Fátima? Queda grabado. ¿Les gustaría una dinámica así, que se ganaran puntos en la tutoría? Bien, la vamos a llevar como propuesta. Vamos a ver, dependiendo si sacan este bueno, vamos a llevar la propuesta o no. Inténtenos resolver. Voy a dar con tiempo. Algo que me he fijado en los exámenes quizás es que ahí ya se sienten más nerviosos cuando es con tiempo. Así que vamos a hacer esa dinámica ahorita. Vamos a poner el cronómetro por acá. Vamos a dar 5 minutos para resolverlo. Cronómetro online. 5 minutos, 5 minutos. Ya lo voy a colocar. Bien. Ahora sí. También aquí vamos a poder van a poder ver, perdón, a quién le pueden copiar y a quién no.
Un minuto. Tenemos respuestas por aquí. Nereida Elizabeth dice literal A. Jesús Alejandro dice literal A. 2 minutos. Fernando dice A. Bueno, pero ahora la dinámica va más profunda. No sé si lo siento ahí, ¿verdad? Si algunos están conectados desde el celular. Pero si fuera un punto, si fuese un punto, ¿verdad? Te necesitamos evidencia. Así que les pediría que me manden la solución al correo. Una fotografía de la solución al correo. Y el primero que la mande, ese se ganaría el punto. Hagamos esa dinámica. Envíenmela, porfis. Ahí vamos a quitar el desempate del tiempo, que está a la delantera entre el compañero Jesús y Nereida, que llevan de diferencia 1 segundo en la respuesta. Luego le sigue Fernando y Valerie. ¿Será que Valerie mandará primero la imagen? Fernando se adelanta a colocar las respuestas por aquí. 30 segundos. Fernando está mandando sus respuestas. Ya casi, Fernando. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Ok. Vamos a ver, ¿alguien será que logró mandarlo? Vamos a ver. Ah, sí, tenemos una respuesta, Fernando. Excelente. Ah, no, pero este es el del desafío. Ay, casi, casi. Bien, por ahí teníamos una solución de Fernando. Jesús, Nereida también nos daban unas respuestas por ahí. Me gustaría que compartieran cómo lo han resuelto, cómo han hecho el problema.
igual que Fernando, correcto. Pero aquí falta una parte. Si se fijan todas, bueno, quiero ver A, B, tienen la misma composición que dice Fernando, prácticamente 65, 8 y 23, 9. ¿Cuál es lo que hace diferente a que sea, digamos, el A o el B? Fernando nos ha mandado lo numérico. Ah, muy bien, Fátima, la dirección. Bien, ojo con eso, es lo que quiero practicar en este ejercicio. Los puntos cardinales. Vaya, está bien, Valerie, lo vemos después. Perfecto. Eh, ¿Por qué estamos haciendo esto, ingeniera? ¿Por qué? Porque, bueno, déjenme comentarles que el año pasado fue una forma de evaluación para Física 2 que en el parcial, así como vieron en el corto, salía el problema, usted lo resolvía, le tomaba foto y dábamos un tiempo como, bueno, al final del parcial, ¿verdad? De todos los problemas, usted los había tenido que resolver en papel, les tomaba foto y los mandaba al correo del profesor. Y la nota de ese problema era dependiendo de la fotografía. Así que por eso estoy haciendo esa dinámica, ¿verdad? Porque no se vayan a asustar si en otras asignaturas, porque ha pasado en otras asignaturas, les piden eso, ¿verdad? Entonces es muy importante trabajar con la agilidad y todo eso. Así que por eso hice esta dinámica. Bueno, sigamos. Dice por acá Fernando que estaría al sur, o sea, sería negativo y X al este, por lo que sería positivo y estaría en el cuarto cuadrante. Muy bien, excelente. Pero aquí nos dice Fernando cosas muy claras. Él puso el cálculo más importante, pero quiero que observen lo que menciona acá. Dice, un bote viaja a 70 kilómetros por hora, aquí es la clave, al este del sur. Ojo con lo que dice, al este del sur. Vaya, entonces colocamos el vector, como dice Fernando, va a estar entre el sur y el este. Aquí va a estar nuestro vector. Pero eso no es lo crucial. Lo que quiero que vean es esta parte, 70 grados al este del sur. O sea que se viene del sur y se va hacia el este. Y estos son los 70 grados. Vaya. La magnitud del vector ya la dan, que es de 70 kilómetros por hora. Ahora tengo que sacar las componentes. Es de esperar, ¿verdad? Que va a haber una componente paralela al eje X, podría ser velocidad, este es en y una componente paralela al eje Y. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Vaya. Ojo con lo que les estoy mencionando. La magnitud del vector es 70 kilómetros por hora. ¿El ángulo cuánto vale? Ah, muy bien. Ojo con lo que dice el compañero, vale 340. Excelente, ¿verdad? Acuérdense que nosotros el ángulo lo medimos desde el eje X positivo, aquí está el eje X positivo, y va de acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es 270, le sumamos 70 a 340. Vale. Ahora vamos a calcular las componentes. La componente en X, ojo con esto, con lo que voy a mostrar ahorita. La componente X cambia. Ojo,
Si se fijan, aquí está el triángulo rectángulo. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí se ve? No sé si se ve en ese tamaño. Ok, permítanme un segundo. Ok, vaya. Quiero mostrarles algo diferente. Este es el vector que se nos ha formado. Bueno, pero quizás por cuestiones de tiempo, así lo vamos a dejar. Se lo voy a explicar en la otra clase, ya vi que nos faltan solo 8 minutitos, entonces calculamos 70 kilómetros por hora por el coseno de 340. ¿Cuánto les da eso? A mí me da 65,77. Uy, ajá, ahí está, kilómetros por hora. Y el otro, si hacemos 70 por el seno de 340, eso me da menos 23,94 kilómetros por hora. Bien. A mí me dio el componente en Y, no sé si así le dio, creo que esa fue la respuesta del compañero. Sí, ok. Vaya, entonces quiero que observen, ¿verdad? Que aquí están los vectores. Si nosotros utilizamos las ecuaciones como tal, nos dan los signos, pero no nos está diciendo si va hacia el norte o si va hacia el sur. Ok, Valeriana nos dice si va hacia el norte o hacia el sur. Nosotros somos los que tenemos que analizar. Entonces, podemos ver que va hacia abajo la componente en Y, entonces estamos hablando del sur. La componente en X va hacia la derecha, entonces estamos hablando del este. Entonces, por eso les decía que es bien importante tener claro estos valores. Entonces, vamos a buscar la respuesta que diga 23,9 al sur y 65,8 al este. Entonces, efectivamente, la respuesta es el literal A. Muy bien, muchas felicidades a los compañeros y a todos por el esfuerzo, ¿verdad? Ya me quedan solo 5 minutos, quiero explicarles algo muy importante. Vaya, si digamos, eso lo vamos a ver más adelante, el que nosotros hemos estado trabajando es este vector de acá. Realmente, ya se los voy a explicar. Uy, lo voy a poner quizás aquí rapidito. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Si se fijan, tienen las mismas direcciones, solo que yo lo coloqué para que ustedes vieran que son iguales, para que lo vieran aquí de mejor forma, pero es el mismo vector. Pero quiero que observen algo. ¿Qué pasa si yo me traigo este vector? Eso lo vamos a ver más adelante con más calma.
Digamos que alguien trabaja con este ángulo de 70, digamos, ¿verdad? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Esto es solo una información general, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Y es que si se fijan, ahora BX no es adyacente, sino es opuesto a este ángulo de 70. Entonces BX va a ser la magnitud de la velocidad por el seno de 70. Y la componente en Y de la velocidad va a ser a la magnitud por el coseno de 70. No se preocupen por eso lo vamos a ver más adelante, pero si nosotros medimos desde el eje X positivo el vector, no importa cómo queden organizados, lo que sí que va a ser el coseno del ángulo para X y el coseno y el seno del ángulo para Y. Entonces, por eso es importante medir desde el eje X positivo, porque si nosotros solo tomamos este 70, la configuración de las componentes puede variar. No sé si me di a entender con esa parte. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bien, ya estamos sobre el tiempo, solo quedan 3 minutos. Les agradezco su asistencia. Cualquier consulta quedo yo a la orden. Ya voy a revisar el problema, Fernando, que me mandó con más detalle y ahí le mando los comentarios. Y bueno, pues nos quedaríamos hasta aquí si no hay más preguntas. Nos vemos el jueves. El jueves vamos a tener reunión. Lo que sí que necesito que revisen los videos.